Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga ricamente, amados amigos. Gracias por acompañarnos esta noche en una serie más, en una nueva lección de nuestra serie sobre señales escritas para nuestra creencia. Gracias por acompañarnos en La Luz en mi Andar, ser parte de este ministerio, compartir estas lecciones y esperamos que podamos ser siempre de ayuda para edificarnos y exhortarnos unos a otros a seguir el camino que Dios ha trazado para nosotros. Antes de continuar avanzando en nuestra lección, vamos a Dios en oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, muchas gracias por la bendición que nos da de contar con vida, de contar con salud, de poder estar en este momento estudiando su palabra. Le pedimos, Señor, que nuestros corazones siempre tengan esa disposición a escuchar y aprender, a escudriñar su palabra y verificar que lo que estudiamos es efectivamente lo que usted enseña y no simplemente la opinión de algún hombre o mandato de algún hombre. Señor, le pedimos que seas con cada uno de nuestros países y las distintas personas que han sido afectadas por la pandemia y esperamos que esta pandemia pueda terminar pronto o al menos pueda controlarse para poder volver a reunirnos, a congregarnos, a vernos como la familia que somos y a tener esa hermosa convivencia y comunión que solamente los cristianos pueden comprender completamente. Le pedimos, Señor, por aquellos que han perdido empleos, le pedimos por aquellos que han enfermado, por aquellos que han perdido familiares, le pedimos por tantas personas, Señor, que sabemos que usted conoce cada uno de ellos y conoce las peticiones que estamos haciendo en este momento. Y como hemos dicho, Señor, le pedimos que lo que enseñemos esta noche sea en base a su palabra, en base a lo que usted espera de nosotros, en base a lo que debe de enseñarse, y que cada uno de nosotros pueda poner el conocimiento de su palabra en sus corazones para actuar de la manera en que es debida ante sus ojos, Señor. Sin más, todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues sí, mis amados hermanos, estamos hablando aquí, estamos viendo y estamos continuando nuestra serie de estudios, señales escritas para nuestra creencia. Recordamos cuál es el texto clave de nuestra enseñanza y es el propósito por el cual el apóstol Juan escribe, como leemos en Juan 20, 30, 31, que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas que han sido escritas para que creamos que que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Todas estas señales que Juan nos revela a través de estos escritos nos permiten comprender que efectivamente quien llevó a cabo todas esas señales o milagros es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Y en base a eso, y en base a que aprendamos y comprendamos que debemos de creer en Jesucristo, es que podemos encontrar cómo obtener esa entrada que creyendo tengamos vida en su nombre. No solamente en esta vida temporal que tenemos aquí en la tierra, sino poder encontrar esa vida eterna que Él ofrece a través de la creencia en Él y la sumisión de cada uno de nosotros a la voluntad de Dios. Pues bien, en nuestra serie de estudios ya hemos visto varios capítulos. Hoy estaremos hablando acerca de lo que dice en el capítulo 6 de este evangelio escrito según Juan, y es acerca de alimentar a 5,000. Y quizás muchos conocemos ese texto, quizás muchos tengamos detalles que ya hemos meditado y comprendido acerca de ese importante milagro que Jesucristo hizo en ese día. Pero quiero hacerte esta pregunta antes de iniciar. ¿Es cierto que donde comen dos, comen tres? Sé que quizás conozcas ese dicho, sé que quizás lo hayas dicho muchas veces y sé que en muchas ocasiones es verdadero. Donde comen dos, comen tres. Usualmente se refiere acerca cuando una familia está iniciando, acerca de los sacrificios que un padre y una madre comienzan a hacer para poder alimentar a su hijo. Y a veces se pone y se extiende que donde comen tres, comen cuatro, donde comen cuatro, comen cinco. Sí, ciertamente va a pasar eso, pero probablemente la porción va a disminuir. Pero ¿te puedes imaginar que donde come uno, comen 5,000?
¿Te parece algo factible? ¿Te parece algo real? ¿Algo posible? Sabemos que si comen debe ser como una migaja. ¿Cómo pueden comer 5.000 personas de una persona? Bueno, eso hace que este milagro de nuestro Señor Jesucristo sea tan interesante. Y vamos a estudiar ese texto, como leemos Juan 6, 1 al 15, lo vamos a estudiar en unos minutos. Pero deseo dedicar la primera parte de nuestra lección de esta noche, en esta ocasión, a hablar acerca de milagros. Porque ciertamente sabemos hay mucha información sobre milagros en el mundo religioso y algunas personas tristemente están practicando y creyendo en cosas que no son. Así que en primer lugar, ¿qué es un milagro? De acuerdo con la Real Academia Española, la definición que se nos da es un hecho no explicable por las leyes naturales. O sea, es algo que no es natural y que se atribuye intervención sobrenatural de origen divino. Así que un milagro involucra algo que no forma parte de nuestra naturaleza, algo que está fuera de lo que consideramos natural y por lo tanto involucra que algún ser divino participe de él. Esa es la definición que el idioma español nos da. Mas deseo estudiar brevemente algunos tipos de los milagros de los que la Biblia nos enseña, porque es necesario comprender qué realmente son los milagros. Entonces, primero de ellos, actos sobrenaturales de la creación. Tenemos, por ejemplo, en Hebreos 11:3, que la palabra de Dios, por su palabra, Dios constituyó el universo. Esto involucra la creación. ¿Cómo se dio a cabo la creación? No es producto de evolución, no es producto de que la nada viene la nada, no es este tipo de ideas que los científicos tratan de implantar, tratando de descifrar algo que ellos no tienen respuesta. Y realmente tienen la respuesta, porque cuando leemos Génesis 1:1 nos da esa respuesta. En el principio, ¿cuándo fue el principio? No nos interesa. Dios nos afirma que en el principio creó los cielos y la tierra. Entonces, es importante comprender esto. Entonces, ciertamente son actos sobrenaturales de la creación. Salmo 33:9, Dios dijo y se hizo. Él habla y se hace. Entonces, vemos aquí, esto ciertamente es un milagro. O si en este momento yo digo que en tu computadora frente a ti aparezca una hamburguesa, ¿llega a ocurrir? No tengo ese poder, ¿verdad? Yo no hablo y se hace. Pero Dios habló y todo lo que conocemos hoy en día se llevó a cabo. Entonces, eso es un milagro. 2. Suspensión temporal y local de leyes que regulan la naturaleza. Veamos, por ejemplo, en Mateo 8, 23 al 27 se nos habla cómo Jesucristo calmó la tempestad. Hace unas horas estaba lloviendo bien fuerte aquí. En este momento estamos sin lluvia. Pero ¿alguno de nosotros tiene el poder para decirle a la lluvia detente? No lo tenemos. Pero un milagro de Jesucristo hizo que esa tormenta cesara. También tenemos que Él caminó sobre las aguas. Probablemente hayas visto hace algunos años un mago famoso que caminó sobre las aguas. Pero ¿qué llegaron a demostrar cuando revelaron el truco? Unas mesas de un material transparente estaban dentro de esa piscina y eso es lo que hacía que este hombre caminara sobre las aguas. Jesucristo sí lo hizo, no necesitó hacer ningún truco. Es ciertamente un milagro, es algo que evade las leyes que regulan a la naturaleza. Tenemos también la sanación del cuerpo físico. Juan 9 nos habla acerca de que Cristo hace que un ciego llegue a ver. Y Hechos 3, 1 al 10 nos habla acerca de cómo los apóstoles llegan a hacer este mismo tipo de milagro. En este caso, hacen que un cojo camine. Un ciego nace ciego. En el caso de este ejemplo que mencionamos. O un cojo quedó ciego en base a eso. Pero alguna persona que sufre un accidente, puedo llegar yo viendo que ya no tiene piernas, por tanto no puede caminar, y tocarlo y decirle camina. ¿Tengo yo ese poder? No lo tengo. No hay forma de que yo pueda lograr eso. Sin embargo, Jesucristo y luego los apóstoles tenían ese poder de llevar a cabo este tipo de sanaciones. Tenemos también el poder divino sobre la muerte. Recordamos que Jesucristo resucitó a Lázaro, ¿verdad? Juan 11, 43, 44. Y ciertamente también Jesucristo resucitó de entre los muertos. 1 Corintios 15, 16 al 19. Entonces, vemos esto. Hoy en día yo no puedo llegar a un funeral, tocar el corazón de una persona, empujarlo
y darle vida de nuevo. No tenemos ese poder, ningún ser humano tiene ese poder. Los médicos están tratando con una persona que está batallando con su vida, no ha muerto aún. Pero cuando ya ven que no hay nada que pueden hacer, ¿qué dicen? Dictaminan la hora de muerte de la persona tal. El ser humano no tiene ese poder para realizar ese tipo de señal o milagro. Tenemos también la expulsión de demonios, que fue temporalmente, como leemos en Mateo 12:22, como Jesucristo expulsa un demonio de un hombre enfermo. Evidencia que el poder de nuestro Salvador es superior al de Satanás, porque Él es superior a Satanás y a todos sus demonios. Entonces, es importante esto. Hoy en día vemos películas sobre exorcismos, pero ningún hombre tiene poder sobre eso, porque incluso eso ya no ocurre. Pero eso será discusión para otra lección en otro día. Demostrados en la flora y fauna, Números 22-28 nos habla acerca de una bestia que pertenecía a un hombre, y esta bestia le habla al hombre, la asna de Balaam. Cuando tú has visto a que tu perro te hable o tu gato te hable, pueden hacer algunos ruidos y algunas personas tal vez escuchan que ese ruido suena como una palabra, pero ¿tiene la conciencia o tiene la razón ese animal para expresar palabras como nosotros estamos haciendo en este momento? No, ciertamente ese fue un milagro y hubo una gran reacción en Balaam al ver que ¿cómo es posible que este animal me esté hablando? También tenemos, por ejemplo, en Mateo 21:19 acerca de Jesús y la higuera. Tú puedes arrancar una planta de raíz hoy en este momento y esa planta aún está viva. Esa planta aún tiene vida dentro de ella. Y puede ser que trates de plantarla nuevamente y no ocurrió nada. Pero Jesucristo simplemente le dijo a la higuera, sécate, inmediatamente quedó seca, muerta. Eso es un milagro. No hay nadie hoy en día que pueda realizar tales cosas. ¿Por qué? Porque no tienen ese poder de Dios para asegurar esta situación. Manipulación de cosas materiales. Y es aquí donde vemos, por ejemplo, cómo Jesucristo convirtió agua en jugo de uva, o algunas versiones traducen vino, ¿verdad? Entonces, agua dejó de ser agua simple. Agua llegó a convertirse en una bebida refrescante, podemos decirlo, con sabor, con color. De la misma manera como vamos a ver en nuestra lección el día de hoy, cómo Él manipuló estas cosas materiales que tomó de 5 panes y de 2 pececillos, alimentó a más de 5,000 personas. Sobre eso hablaremos más adelante. Ahora, hemos visto ejemplos bíblicos de los milagros. Hablemos ahora acerca de las características que involucran a un milagro. Y lo haremos con ayuda por parte del hermano Wayne Jackson, que tiene un gran estudio bastante extenso en su página web en inglés acerca de qué dice la Biblia sobre milagros. Vamos a ver algunas de las características que él dio y expandirlas nosotros mismos. Un milagro siempre, y esa es la parte que necesitamos recordar, cada vez que alguien profese haber hecho un milagro, necesitamos validarlo con estos detalles, porque es lo que la Biblia espera de nosotros, y como cristianos que somos, escudriñamos las escrituras. Dice asimismo, es un hecho dramático y demostrable. ¿O acaso algún milagro fue algo como que eso ya lo vi en aquella película? Eso ya lo vi, lo leí en algún otro libro. No, causa un drama, causa un impacto, pero se demuestra. Incluso cuando Jesucristo hizo estas señales, quienes se oponían a él las reconocían. Trataban de atribuirlas a un poder maligno, pero al menos reconocían que efectivamente se llevó a cabo. Fue algo impactante, dramático, pero se demostró que efectivamente ocurrió. Entonces, es algo que debe tener este tipo de efecto. Estas mismas personas que se oponían a Jesús y los milagros de él también tenían tipo de reacciones a los que Juan y Pedro hicieron, como leemos en Hechos 4:14. Tenemos también que debe tener un motivo digno. Tristemente, muchos de los hombres que hacen milagros hoy en día lo hacen por dinero, lo hacen por fama, lo hacen por vanagloria. Pero realmente lo que están haciendo es un engaño porque no tienen tal poder. Pero el milagro siempre tiene un motivo digno. Jesucristo no hizo los milagros para que, mírenme qué grande soy. El que buscaba, miren la gloria del Padre que me ha permitido la oportunidad de hacer esto.
Él siempre buscaba que Dios fuese glorificado. No buscaba enriquecimiento. Este hombre que dormía en rocas, este hombre que decía que incluso las zorras y las aves tienen un mejor lugar para vivir que él. Él nunca vemos que haya sido rico o que haya tenido grandes posesiones en este mundo. Tenemos toda esta situación y comprendemos lo que estamos hablando. Él tenía un motivo digno, glorificar a Dios y que las personas viesen que había poder de salvación en base a esos milagros que él realizaba, en base a esas señales que él realizaba. En presencia, siempre un milagro es en presencia de una multitud de testigos creíbles. ¿Qué hacía Jesucristo cuando ocurrían estos milagros? Habían personas que testificaban y llevaban eso por todo el mundo. Habían personas que veían esto. No era algo que se hacía en secreto. No era algo que se había preparado antes de tiempo, como muchos magos hacen hoy en día. Quizás verás programas de magos que ¿qué hacen? ¿Usted y yo nos conocemos? No nos conocemos. Nunca nos hemos visto. Ok, como nunca nos hemos visto, permítame engañarlo con este truco. ¡Wow! Hizo el truco. Y luego se entera uno de que efectivamente eso estaba arreglado. Bueno, no te sorprendas. En estos grupos religiosos que realizan milagros y sanaciones pasa exactamente lo mismo. Siempre recuerdo un hermano que me comentó que por un tiempo de su vida anduvo en una silla de ruedas porque tenía un problema con una pierna. Pero esto no significa que él no caminase o que no se pudiese poner de pie. ¿Qué ocurrió? Llegó a uno de estos eventos y le pidieron, ¿cómo no? Pase adelante para que se siente, para que esté más cómodo. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos visita? Vamos a ver para que usted pueda participar y escuchar el mensaje que trae nuestro evangelista, sanador, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? En un momento de la presentación, porque ni siquiera era una exhortación, en un momento de la presentación de este sanador, llama y dice, hoy entre nosotros tenemos a fulanito tal y tal. Y él viene del lugar tal y tal. Y yo no le conozco, pero es grato tenerlo aquí entre nosotros. Y este hermano va a ser un ejemplo del poder milagroso que yo tengo. Y le llama a pararse de su silla de ruedas. A lo cual el hermano se levanta. Y, oh, es un milagro. Y él dice, no, yo siempre he caminado. Estoy en silla de ruedas por dificultades. Pero muchas veces, la persona que participa de esto, para evitar la vergüenza de que digan de que, ay, soy un fraude, o evitar la ganancia que probablemente pueda recibir en base a ese milagro, lo sustenta y lo valida y lo continúa. Este hermano no hizo así. Pero sabemos de muchas cosas que ocurren en este tipo de milagros y hacen esto, pero lo hacen escondidas. Nuestros amigos católicos, muchos milagros de la Virgen, pero ¿quién vio esos milagros? ¿Quién dio testimonio de eso? Siempre es una o dos personas que comenzaron a regar esta historia, pero ¿realmente estuvieron otras demás personas que continúan diciendo esa historia en ese momento en que ocurrió? No, no es así. Entonces, hay multitudes creíbles y el milagro que estaremos estudiando habla de una gran multitud. Tenemos también que producen efectos instantáneos. Mencioné acerca de ese caso del hombre que trató de engañar o hacer engañar a las personas utilizando al hermano como una persona que jamás había caminado. Tristemente, tristemente, muchos que caen en este juego, tal vez ese día sí realmente son personas que tienen una enfermedad grave, no se pueden poner de pie, no se pueden levantar de una cama. Ese momento, por la emoción de la situación o algo, logra ponerse de pie, pero ¿se mantiene de pie? No. ¿Qué dicen entonces estos hombres? Bueno, yo he hecho el milagro, pero él va a tomar como 3 semanas en a llegar a ser completo. Esta persona ahorita logró levantarse, mas vemos que tiene mucho dolor porque su cuerpo no está acostumbrado, pero en 3 semanas pasará de todo ese tipo de situaciones. Dicen estos sanadores, pero la verdad es que es falsa. Ese tipo de actitud es falsa, porque los milagros tienen efectos instantáneos. Pensemos, por ejemplo, cómo cada uno de estos hombres que eran ciegos, cojos o tenían algún tipo de enfermedad, eran sanados inmediatamente. Jesucristo jamás leemos en la Biblia que diga, hombre, hoy te devuelvo la vista, pero ven dentro de 2 semanas para que realmente puedas ver. Nunca dice eso. El cojo empieza a caminar de una vez. Entonces son efectos instantáneos, no son engaños. Debe estar sujeto a la percepción sensorial. ¿Qué quiere decir con esta característica el hermano? Vamos a la Biblia, recordemos ese ejemplo que hablamos de la primera señal que hizo Jesucristo, cómo transformó el agua en vino.
¿Era agua solamente? ¿Era agua con algún tinte para que tomara esa tonalidad? ¿O realmente era vino? Recordamos el testimonio de uno de los invitados a esa boda que dice, has guardado el mejor vino para el final. Ese vino en ningún momento sabía a agua. No había ese sabor, no había esa esencia que se pueda decir, ese hombre ciertamente tomó un engaño. No, llegó realmente a ser convertido en agua. Percepción sensorial. ¿Te acuerdas de Malco? ¿Quién era Malco? Era uno de los guardias del sumo sacerdote. Fue uno de los que fue a apresar a Jesucristo y que hubo una gran reacción, como leemos en Lucas 22, 49 al 51, en que uno de los discípulos corta de raíz la oreja de Malco. Jesucristo llegó y le puso algunos puntos y anestesia y bueno, dentro de 3 semanas vas a tener bien esa oreja y ven para que te quite los puntos. No, Jesucristo tomó su oreja y se la puso y ya estaba restaurada. Entonces, hay una percepción sensorial. Este hombre ciertamente sentía su oreja allí. No era algo que andaba por allí o algo que iba a requerir ir a un quirófano y prepararse con anestesia y todo ese tipo de cosas. Entonces, vemos la importancia de los milagros. Vemos la importancia de estas características. Otra característica más es que debe ser independiente de causas secundarias. No puede haber forma posible de explicar ese milagro por medios naturales, que es lo que acabo de mencionar. Ah, bueno, no, Jesucristo no le pegó de vuelta a esa oreja y la hizo restaurarse. No, Jesucristo llegó y lo llevó al hospital, le pusieron anestesia, le hicieron todo este tipo de cosas, tal como los médicos pueden hacer hoy en día. No, ahí vemos ese milagro. Eso es independiente de causas secundarias. No puede haber forma posible de explicar el milagro de una manera natural. El ciego, según Juan, se nos dice, según Juan 9, perdón, según Juan 9 se nos dice que él nació ciego. No fue que se hizo ciego por un accidente. Un cojo, no fue que fue cojo por un accidente. Personas que jamás habían caminado, bueno, nacieron con esa dificultad. No era algo que, bueno, puede ser que usted haya tenido este accidente y por unos años pueda que no sienta sus piernas, mas a los 2 años tomando este medicamento usted inmediatamente va a caminar. No, no ocurre así. Y en el caso de Jesucristo un milagro no ocurre así. Estas personas tenían esas dificultades y fue inmediato, fue totalmente ajeno de procesos naturales que conozcamos que pudiese llegar a este asunto. Debe generar más que un interés superficial y temporal. Y es aquí donde debemos de recordar que los milagros modernos. ¿Hay algún milagro moderno que recuerdes que efectivamente fue genuino? O usualmente de estos hombres que han hecho milagros, llegamos a enterarnos el tipo de fraudes que eran. Hace algunos años, recuerdo como costarricense que soy, acerca de Juan Pablo II y acerca de esa beatificación, espero haber dicho la palabra correcta, acerca de cómo quieren hacerle un santo. En primer lugar, ya hay un error porque santos somos todos aquellos que hacemos la voluntad de Dios y nos separamos, nos santificamos del mundo. Así que no hay un título especial para que una persona sea llamada santa. Pero entre los requisitos que la Iglesia Católica tiene para beatificar o santificar a unos dos hombres, deben de haber milagros. Y recuerdo que hubo una señora que en Costa Rica dijo que fue curada del cáncer por Juan Pablo II. ¿Cuál es el detalle con esto? No es cierto. No es cierto. Ellos van a apelar esto y sé que quizás algunos católicos que estén viendo esto estén en contra de lo que estoy diciendo. Pero ese milagro hubiese sido un milagro si hubiese contemplado todas las características que estamos mencionando. Ya, el Papa Juan Pablo II tocó a esta mujer enfrente de todos y en ese momento, en ese mismo instante, el doctor llegó, dijo, investigó, no hay cáncer en esta mujer. Pero no es así. Entonces, no puede ser algo que genere interés superficial y temporal. Hoy en día estamos hablando de los milagros de Jesucristo. Hoy en día seguimos hablando de eventos que pasaron hace cerca de 2000 años. Hoy estamos estudiando acerca de cómo Él alimentó a más de 5000. Estamos hablando de ello porque está comprobado, está escrito en la palabra de Dios y es cierto. Entonces, cumplen con todas estas características. ¿Cuál es el problema con respecto a si ocurren o no milagros hoy en día? En que la misma palabra de Dios nos revela que eso ya pasó. Leemos en 1 Corintios 13, 9 al 11, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.
Jesucristo vino, ministró, hizo estas señales. A través del Espíritu Santo dio ese poder a los apóstoles. Estos hicieron estas señales. Pero una vez se reveló todo el plan de Dios, se reveló todas las escrituras, eso que era en parte ya está completo. Por lo tanto, ya no se necesita más, por lo tanto se acaba. Y de allí que Pablo explica a los hermanos en Corinto que cuando él era un niño, actuaba como niño, pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya es un hombre, dejó de hacer las cosas de un niño. ¿Qué es lo que implica esto? Ya ha crecido, ya ha madurado, ya está completo. Y la palabra de Dios claramente nos afirma que toda escritura es inspirada por Dios. Y tenemos la revelación completa de la palabra de Dios. Por lo tanto, ya no hay necesidad de dones de las lenguas, de los milagros, de todos estos dones milagrosos, todos estos dones del Espíritu. La revelación de Dios se da a conocer parte por parte, mediante el uso de estos dones espirituales, que fue lo que ocurrió. Cuando se completa la revelación, estos dones ya no serán necesarios, por lo tanto pasarán de la posesión de la iglesia. Ya no hay nadie que pueda hacer milagros. Y esto, tristemente, muchas personas han sido engañadas porque sus religiosos, sus líderes, les dicen que sí pueden hacer milagros. Pero la palabra de Dios es clara. Hemos estudiado características sobre milagros y hemos visto ejemplos bíblicos de qué involucraba cada uno de los milagros que se hicieron o las formas de milagros que se hicieron durante ese tiempo. Discúlpeme un segundo. Pasemos ahora entonces, amados hermanos, al texto en estudio y vamos a verlo en 3 secciones. La primera de ellas son los primeros 6 versículos y estaremos hablando de la preparación que se da para ese milagro de la alimentación de los 5,000. Vamos a ir viendo el texto y vamos a ir analizando cada uno de estos versículos. Versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Juan 5:18, si echamos hacia atrás para poder analizar el contexto, nos dice que por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto ocurre y Jesucristo comienza a explicar acerca cuál es su autoridad, por qué él hace lo que él hace, y también habla acerca de quienes pueden atestiguar de lo que él está haciendo. Entonces, después de que hace todo esto, decide de ese lugar donde estaba irse al otro lado del mar de Galilea. Vamos al versículo 2 porque ¿qué nos dice? Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Ya Jesucristo venía ejecutando milagros, esas señales escritas. Ya había hecho saber, he curado a esta persona, se ha curado a esta persona. La palabra andaba por la comunidad. Este hombre está sanando enfermos. Y a pesar de que él va del otro lado del mar, se hace saber que efectivamente estas personas eran una gran multitud y le seguía porque veían estos milagros. ¿Okay? Versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Otro evento en la vida de Jesucristo que recordamos esto, claro, el sermón de la montaña. Era una práctica común que un maestro se sentara para enseñar a sus discípulos. Entonces, vemos que en este momento él se está apartando brevemente porque probablemente haya un cansancio, haya una situación, simplemente desea tener tiempo para seguir preparando a sus discípulos. Así que va al otro lado del mar, se distancia de las personas junto con sus discípulos para ir a un monte y sentarse ahí con ellos. Recordamos Mateo 5:1. Viniendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. No era algo nuevo que él hiciera. Buscaba siempre ese tiempo para poder estudiar con aquellos que iban a llevar su mensaje por todo el mundo. Estaba cerca la Pascua y la fiesta de los judíos. Y esto, ¿por qué es importante recordar esta parte? Nos ayuda a saber por qué había multitudes. Los judíos solían regresar a Jerusalén para participar de la Pascua. De ahí que entonces había muchas personas y ciertamente esto ayudaba a que el mensaje de Jesucristo llegara a más personas. Pero precisamente nos da un dato histórico, si se puede decir, de tiempo. Nos hace saber esa temporada en la que fueron a ese lugar, en la que se da este milagro, era porque también había muchas personas visitando para participar de la Pascua. Versículo 5.
Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos? Jesús hace una pregunta a uno de sus discípulos. ¿Por qué le hace esta pregunta? ¿Acaso él no lo sabe todo? ¿Acaso él no tiene conocimiento de lo que hay en el corazón de cada hombre? ¿Acaso él no tiene el poder para llevar a cabo este tipo de milagros? Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Por qué Jesucristo hace esta pregunta? No la hace porque duda del poder que él tiene. Él hace esta pregunta a Felipe para probar su fe, para hacerle ver, bueno, tú eres el Señor, tú debes de tener la respuesta, ¿qué puede ocurrir? Pero ¿qué respuesta es lo que se da? Dice precisamente el pasaje, esto decía para probarle. Jesús le hace esta pregunta a Felipe para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús sabe, hay una gran multitud, yo me voy a hacer cargo de ella, yo voy a hacer todo lo que sea necesario, pero quiero ver qué respuestas dan aquellos con los que me acabo de sentar y con los que he estado estudiando. Lo que nos lleva entonces de esta preparación a la realización del milagro, versículos 7 al 13. Continuamos leyendo. En primer lugar, este es el único milagro que está registrado en las 4 cuentas o los 4 relatos de la vida de Jesucristo por Mateo, Marcos, Lucas, Juan. La estamos leyendo actualmente en Juan, pero Mateo 14:13 al 21, Marcos 6:30 al 44 y Lucas 9:10 al 17 relatan este mismo evento. Es importante reconocer que es un milagro de mucho peso. Así que continuamos porque vemos que Felipe le responde a Jesucristo. Felipe le responde, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Qué quiere decir con esto? Necesitamos analizar el contexto histórico ahorita, si se puede decir, y ver qué involucra 200 denarios de pan. Obviamente sería el costo de una cantidad específica de pan. 200 denarios. Un denario era considerado como un buen salario en ese tiempo por el trabajo de un día. Así que se consideraba que un día de trabajo representaba un denario. Estamos hablando aquí de 200 días de trabajo. No te voy a hacer la pregunta, obviamente, para que escribas en el comentario del video, pero ¿cuánto sería tu salario en 200 días de trabajo? Puede que sea una cantidad pequeña, puede ser que sea una cantidad grande, pero usualmente debe ser una buena cantidad de dinero. Era la paga de un soldado romano en el tiempo de Cristo. Era la moneda oficial del Imperio Romano. Como sabes, me ubico o resido actualmente en Panamá. Panamá tiene por moneda el balboa, pero lleva el mismo valor, el mismo precio, si se puede decir, que el dólar estadounidense. Y se estima que aproximadamente un pescador artesanal en Panamá gana $2.15, 2 balboas con 15 centavos, que eso por 8 horas sería cerca de $17 por día. Así que estamos hablando 17 por 200 son como $3,400, podría decirse más o menos, en un cálculo rápido. Y sé que algunos se pondrán a investigar y sacarán ese número completo. Pero en base a eso, serían como 3,400, si se puede decir. Estamos hablando que un kilo de pan tiene un costo cercano a $1.85, un balboa con 85. 200 denarios de pan, haciendo un ejemplo simplemente, equivaldría a cerca de 108 kilos de pan. Y 108 por 10, a razón de que una pieza de pan sirva para alimentar a 10 personas, esto alcanzaría para 1,080 personas. Estos 200 denarios de los que está hablando Felipe solamente cubriría 1,080 personas, que es una quinta parte de las personas que estaban allí. Veamos entonces, continuando en el versículo 8, que se nos dice 8 y 9. Uno de sus discípulos, ahora no es Felipe, ahora pasamos a Andrés. ¿Y quién es Andrés? El hermano de Simón Pedro. ¿Y qué importancia tuvo Andrés? Fue el que fue a buscar a su hermano para que siguiera a Cristo. Vemos una gran conexión que hay con este hombre. Hermano Simón Pedro dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Pan de cebada. Tal vez, no recuerdo si lo he probado alguna vez, algunas personas tal vez sí lo hayan hecho,
pero se estima que era el pan más barato que había, era prácticamente el pan de los pobres. Y algunos han hecho ver que estos 5 panecillos, estas 5 piezas de pan y los 2 pececillos, sería hoy en día como comerse 5 galletas de crackers, 5 galletas de soda y 2 sardinitas. Eso probablemente para ese pobre pequeño muchacho era mucho alimento, era lo suficiente para alimentarse él. Pero ya se había dicho que el dinero que tenían no alcanzaría para alimentar a todas esas personas. Ellos siguen buscando materialmente, siguen pensando materialmente, se desconectan brevemente de con quién están. Ellos le hacen saber a nuestro Señor Jesucristo, está este jovencito que tiene esta merienda, pero ¿esto puede alcanzar para todos? Tal vez alimente a 2 y van a quedar con hambre, pero ¿puede llegar a ser eso? Este presta atención a esos detalles y hace saber lo siguiente. Jesús le hace saber, dijo Jesús, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Aquí ya tenemos los datos. Teníamos como para comprar cierta cantidad de pan que no iba a alcanzar, por más que quisiéramos, a toda esta gente. No iba a satisfacer la necesidad del hambre que tienen en ese momento. Tenemos a este jovencito que tiene esto. Jesús no les dice que no creo que se pueda hacer nada. ¿Saben qué? Mejor que se vayan para sus casas. No, Jesucristo no hace eso. ¿Jesucristo qué hace? Que se sienten. Recostar es un término que significa en el griego anapipto y es reclinarse para comer, sentarse, como volver a la mesa. Mateo 6:40 dice que se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Así que se hicieron grupos de esas cantidades para, en primer lugar, poder tener más orden. Segundo, poder saber cuántas porciones deben de servirse a esos grupos. Y saber también cuántas personas realmente deben de alimentarse. Así que estamos hablando 5,000, pero cuando hablamos de 5,000 usualmente hablamos en términos de varones, de hombres, masculinos, y disculpen la redundancia. Pero ¿cuántas mujeres y cuántos niños habían allí? No sabemos. Pero tan solo a cuenta de cabezas de varones eran 5,000. Entonces tenemos esta situación. ¿Qué es esto para tantos? ¿Cómo puede alcanzar esto para tantas personas? Jesucristo dice, calma, acomoden a las personas y vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa, vamos a recostar a estas personas. Y llega en el versículo 11, nos dice que Jesús toma aquellos panes habiendo dado gracias. Una lección importantísima. Ese plato de comida que tienes cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, debes ser agradecido por él. Hay muchos que no lo tienen. Jesucristo en este momento ni siquiera tiene, porque están viendo la comida de ese pobre muchacho. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo? Da gracias al Padre en oración por esa comida. Antes de hacer cualquier otra cosa, Él da gracias y hace saber, tomó aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. 2 peces, 5 pedazos de pan. Ah, pues yo quiero 10 piezas de pan, no hay problema, ahí van. Ah, pero es que yo no me lleno con 2 pececitos, dame 5, ahí van. ¿Cómo hizo posible Jesucristo esto? Ciertamente tiene el poder de Dios. Nadie puede hacer eso hoy. Yo no puedo agarrar un plato y multiplicarlo. No hay forma en que lo haga. Pero Jesucristo tuvo ese poder. Pero especialmente dio gracias por esa oportunidad de tener ese poder y de poder alimentar estas multitudes. Vemos que cuánto querían, o sea, coman lo que sea, coman lo que haya, y sin embargo sobra. ¿Y qué hace Jesucristo con las sobras? Botan a la basura, que se pierdan. No. Jesucristo, ¿qué hace saber? Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Y qué dice el versículo 13? Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Recuerda lo que mencioné, eran como 5 galletitas cracker, ¿ok? 5 galletitas soda. De esas 5 galletitas sacaron 12 canastas. El tamaño no se nos dice, pero se dice que era suficientemente pesada, en base a estudios que se han hecho, era suficientemente pesada como para tener que llevarla en el hombro. Así que, ¿cuánta comida sacó Jesucristo de esos 5 pedazos de pan y esos 2 pececillos? Ciertamente es un milagro sumamente poderoso. Y para ir concluyendo, amados hermanos, veamos el resultado de ese milagro.
Leemos en versículos 14 y 15 lo siguiente. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, ¿quiénes vieron? 5,000 hombres y muchas más personas vieron esto que ocurrió. O sea, no es algo que se pueda ocultar. Estaban incluso organizados, estaban ordenados y podían ver cómo de ese poquito Cristo seguía sacando y sacando y sacando. ¿Qué dijeron estos hombres? Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Una referencia a lo que se había escrito por parte de Moisés en Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Esta multitud llegó a ver que efectivamente Jesucristo no era una persona común y corriente. Tenía un poder que venía de Dios, porque dio bendición, no dio maldición. Dio esa bendición de alimentar a aquellos que le habían seguido, a aquellos que le habían escuchado, a aquellos que estaban allí, a aquellos que habían visto tantos milagros, y cómo él tenía tiempo para seguir haciendo todo esto. ¿Qué querían hacer estas personas con él? Es el versículo extra de nuestro estudio. En el versículo 15 leemos que dice: entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Estamos en días de pandemia y hay países en los que hemos visto que se están dando problemas, se están dando huelgas, se están dando manifestaciones en las que tal vez no grupos tan numerosos van en contra de las autoridades. Aquí tenemos a cerca de 5,000 hombres, varones, adultos, viendo este milagro y viendo cómo hacer que Jesucristo sea ese rey que los lleve a reconquistar su tierra, que los lleve a liberarlos. Porque recordemos que parte del error que ellos venían creyendo es que vendría un rey terrenal para gobernar y recuperar todo lo que ellos habían perdido. No pensaban en un rey celestial, no pensaban en un reino espiritual. ¿Qué hizo Jesús? Al ver que ellos querían hacer eso, se retiró al monte, esta vez él solo. Quiero concluir con esta pregunta, amados hermanos, porque sé que ha sido mucho el material que hemos discutido. ¿Necesitamos ver un milagro hoy en día para creer en Jesús? Tristemente muchas personas están buscando eso. Tristemente muchas personas están viendo milagros donde no hay milagros. ¿Qué es lo que quiero decir con eso, amado hermano y amigo? Muchas personas ven un nacimiento como un milagro. No lo es. Sería un milagro si fuese como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que haya sido concebido por el Espíritu Santo, que haya sido concebido por el Padre. Pero no. Cada persona que ha nacido desde entonces, y incluso antes de ese entonces, ha sido porque un hombre y una mujer se han unido en tener relaciones sexuales y ese es el producto, ese bebé que viene al mundo. Sí, puede ser un parto difícil, sí puede ser un montón de dificultades, pero es parte de la providencia de Dios de que ese niño o esa niña nazca. No es un milagro. Que una persona se recupere de una enfermedad, no es un milagro. Simple y sencillamente sabemos cómo ha avanzado el mundo de la medicina o aquellos que vuelven a las medicinas naturales, por así decirlo, y han encontrado maneras de sobrellevar ese malestar al punto que quizás logran revertirlo. Un ciego sigue siendo ciego y tal vez haya algún tipo de cirugía que se hace, pero es un proceso bastante complicado. Ningún ciego hoy en día puede decir: Señor, dame la vista e inmediatamente recuperarla. Y ningún hombre va a llegar a ese ciego, tocarle en la frente y decirle: has recuperado tu vista. Entonces es importante que comprendamos esto. No necesitamos ver un milagro hoy en día, porque todas las señales que necesitamos para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, tal como el apóstol Juan escribió, están escritas en la Biblia. Están escritas y reveladas, haciéndonos saber el poder que Él tenía. Y en la Biblia se nos dice lo que debemos de hacer para poder lograr estar en paz con Dios, para poder ser salvos. No necesitamos que un farsante, un charlatán, venga a hacer un show para demostrarnos que Él tiene poder de Dios para sanar a una persona que caminaba, pero ahora no camina y ahora ha vuelto a caminar gracias a su poder, porque no lo es. Y es triste decirlo, pero se tiene que decir. Estas personas son falsos maestros que están guiando a un ciego, ciegos que guían a un ciego para caer en un hoyo. Es triste que ocurra este tipo de situaciones y debemos de hablar sobre ellas. Dios ha revelado todo lo que necesitamos saber a través de las Escrituras.
Y es a través de las Escrituras que podemos encontrar qué debo hacer para ser salvo y entonces que puedo aprender acerca de qué es requerido para que una vez he obedecido el Evangelio y he sido agregado por el Señor a su iglesia y tengo esa oportunidad de ser salvo, cómo mantenerme salvo hasta el día en que muera o que el Señor venga. Señales escritas para nuestra creencia. Alimentar a 5,000 ciertamente no es un trabajo fácil. Empresas están tratando de hacer eso y requieren de muchos recursos. Pero Jesucristo, siendo Dios, tuvo ese poder de mostrarle al mundo efectivamente soy el Hijo de Dios y proveo una oportunidad. Hay muchos que vieron esos milagros y no creyeron. Hay muchos que hoy leen sobre estos milagros y no creen. Pero realmente estas señales fueron escritas para nuestra creencia, de que podamos saber que efectivamente, si yo digo que amo a Jesucristo, debo someterme a Él, debo seguir sus mandamientos, Juan 14:15. Y entre esos mandamientos está la hermosa invitación, el hermoso llamado de que el que cree en Jesucristo y es bautizado será salvo. ¿Cómo debo ser bautizado? Totalmente inmerso en las aguas, para que de esa manera dé muerte a mi viejo hombre y haga salir esa nueva criatura que está en Cristo. Mucho más, quizás tengas preguntas al respecto. Estaremos con gozo de poder aclararlas acerca de qué debes de hacer para ser salvo, sea este servidor o cualquier otro de los expositores aquí en La Luz en Mi Andar, o algún predicador en la Iglesia de Cristo en tu localidad. Deseamos que estés en paz con Dios siempre. Deseamos que hoy puedas volver a Él, que puedas vivir la vida de acuerdo a lo que Él enseña, a lo que Él espera. Y aquellos que ya hemos tomado esa decisión, nos hemos equivocado, quiero que sepas que estamos siempre dispuestos para orar contigo y por ti, porque Dios nos ha hecho saber que al confesar nuestros pecados y arrepentirnos de ellos, Él es fiel y justo para perdonarlos, de acuerdo a lo que escribe Juan en su primera carta y los versículos 9 al 10. Tenemos esta hermosa oportunidad, amados hermanos y amigos, de ponernos en paz con Dios, creyendo en Jesucristo, no solamente decir que creo, sino vivir la vida cristiana. Y como cristianos, entonces ser hacedores de la palabra y no oidores solamente. Muchas gracias por haberme acompañado en esta noche. Espero que si hay alguna pregunta, no tengas miedo de hacerlas saber a nosotros, que con gusto buscaremos cómo responderlas. Te invitamos a las sesiones del resto de la semana, martes, jueves y viernes, en que nuestros hermanos van a estar apoyando en sus respectivas series. Y especialmente la hermosa invitación que deseo hacerte para el domingo a las 5 de la tarde, hora centro, hora de Panamá, en que tendremos una hora de oración. Nos estaremos uniendo junto con hermanos en Estados Unidos en el habla inglesa, en que ellos tendrán esta hora de oración en ese hermoso evento llamado Polishing the Pulpit. Y nosotros tenemos la gran bendición de poder participar este año haciéndolo en español, en nuestro hermoso español, uniéndonos varios hermanos para orar sobre distintos temas, y esperamos puedas acompañarnos en esta tarde y ser parte de esta hermosa hora de oración. Sin más, Dios te bendiga ricamente. Gracias por acompañarme. La paz de Dios sea contigo y tengas una hermosa noche. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy.